De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, hoy a las 4 de la tarde se va a conocer el número de inflación del INDEC del mes de junio. El último, porque hoy es 13 de julio y se vota el 13 de agosto, las PASO. O sea que este va a ser el último número de inflación que se conozca antes de las primarias simultáneas, abiertas, simultáneas y obligatorias, donde básicamente se juega mucho más Juntos por el Cambio que Unión por la Patria, donde está claro que, digamos, la competencia de Grabois y Sergio Massa es bastante desigual, la de Patricia Bullrich con Larreta mucho más pareja y mucho más picante, y después se verá si realmente estamos ante un escenario de tercios. Últimamente las últimas encuestas se empiezan a dar de vuelta y volver a meter adentro del juego a Javier Milei y darlo menos por descartado. Ahora, cuando uno dice descartado es si va a poder entrar o no en la segunda vuelta electoral, ¿no? Hay que ver ahí, como también las encuestas estaban dando un fortalecimiento de la candidatura de Patricia Bullrich. Hay que ver si eso se ve finalmente también reflejado en la votación. Una Patricia Bullrich que dice que la intervención de lo que es su fundación, el Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad, como se llama la asociación civil, en la que basa toda su estructura política, ya desde los viajes hasta sus oficinas, etcétera, según la IGJ, la Inspección General de Justicia, en realidad es una forma encubierta y ilegal, digamos, no acorde con la ley, de financiar la campaña política y sus propios honorarios a través de canalizar por ahí donaciones de campañas de empresas privadas. Algo muy parecido pasó en su momento con el Instituto Patria, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri, la IGJ depende del Ministerio de Justicia, que es la Inspección General de Justicia, con lo cual el propio Poder Ejecutivo, si es, digamos, un adversario, puede ir intimando a las sociedades. No debería ser ese el rol, pero bueno, pues suele pasar. Y lo que pasó cuando estaba Macri a cargo del gobierno nacional es que lo intimó al Instituto Patria a dar cuenta de cómo pagaba el alquiler de las oficinas, cómo sostenía esa estructura, que era donde se había refugiado el kirchnerismo, Cristina Fernández Kirchner y sus asesores durante el gobierno de Macri. Pero bueno, lo que interpreta Patricia Bullrich es que al fortalecimiento de su candidatura le responden con esta intervención de la IGJ de su fundación. De todas maneras porque hay mucha hipocresía en la política en lo que tiene que ver con el financiamiento real. Algunos dicen, claro, Patricia Bullrich, como no está a cargo de ningún estado, como no tiene la estructura de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con la que sí cuenta Larreta, bueno, tiene que montar una estructura distinta desde cero. Y otros dicen, hay un montón de políticos que tienen fundaciones. De todas maneras, que sea una práctica habitual no quiere decir que sea una práctica que esté bien ni que esté realmente estrictamente dentro del marco de la ley. Bueno, volviendo al tema de la inflación, hoy se va a conocer el número. Tiene Economía mucha expectativa puesta en que tenga un 6 adelante, porque marcaría de esta manera un tercer mes a la baja, desde niveles altísimos, ¿no? Recordemos, enero 6%, febrero 6,6%, marzo 7,7%, abril 8,4%. 8,4 abril, el pico más alto de inflación. Mayo bajó a 7,8. Si tuviese un número 6 adelante, volvería a los números de enero y febrero, ¿no? Y marcaría un tercer mes consecutivo a la baja. Eso es importante con relación a las expectativas futuras. De todas maneras, si uno ve lo que pasó anualizado en mayo, la inflación de 12 meses acumulada fue de casi 115%. Bueno, a la espera de este número también habrá que ver qué hacen con la tasa de interés, que está ahora en un 95%, si la sostienen, 97% la tasa de interés, pero si baja la inflación, la idea es mantener la tasa de inflación la tasa de interés donde está, para tratar de que la gente se vaya quedando en pesos. El temor siempre que se acerca a una elección es que la gente se empiece a dolarizar y salte al dólar. Ayer el dólar blue perforó los 500 pesos, saltó a los 503 pesos, y hay una situación muy tensa con el Fondo Monetario Internacional, que le pide a Massa, si bien Massa viene haciendo un ajuste y uno ve el gasto real en términos, digamos, el gasto
real, ¿no? El gasto público, descontada la inflación, el mes de junio comparado con junio del año pasado, hubo un ajuste del 13%. ¿Qué pasa? Por efecto de la sequía, el Estado recaudó menos en retenciones, en exportaciones del sector agroindustrial. Por esta razón, el déficit es el resultado entre lo que te entra y lo que gastás. Entonces, si te entra menos, para que el déficit, para cumplir con la meta del déficit, tenés que hacer un ajuste todavía más grande al que tenías previsto. Bueno, un poco ahí está la discusión entre el Fondo y la Argentina en este momento. Esto está obligando a la Argentina. Dada la situación tensa en la negociación, Massa decidió en el último vencimiento pagar con reservas del Banco Central, que ya está en una zona muy roja de lo que son las reservas de libre disponibilidad. Tuvo que usar yuanes con el último pago al fondo, porque el fondo, como Argentina no está cumpliendo con las últimas metas, dejó en suspenso el programa. Y el programa consistía en que el fondo te adelantaba la plata para que vos le pagaras cada vencimiento del crédito de Macri con el nuevo acuerdo. Bueno, del crédito que se obtuvo, que había pedido Macri en su momento. La cuestión es que ahora lo que hizo Massa fue apilar hacia fin de año todos los vencimientos que estaban pendientes, pero ya no tiene margen para seguir pagando con reservas del Banco Central si no llega antes a un acuerdo con el Fondo Monetario. El equipo de economía tiene las valijas listas hace varios días ya, buscando llegar primero a un acuerdo y recién después viajar. Pero son días de mucha tensión con el Fondo Monetario, con el Fondo pidiendo un ajuste todavía más grande. Y esto repercute en cosas muy concretas. Hoy se reúne también el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que está atrasadísimo, 87.900 pesos. Hablábamos hace un ratito con Ismael Bermúdez. Respecto del 2015, cuando termina el mandato de Cristina Kirchner, perdió un 36% de poder adquisitivo. 36% menos se puede comprar con un salario mínimo vital y móvil hoy. Por eso te pasa que en una familia puedes tener 2 personas cobrando el salario mínimo vital y móvil y estar debajo de la línea de pobreza. Entonces van a ajustar el salario mínimo vital y móvil. Pero ¿qué pasa? Los planes sociales, 1.200.000 planes sociales de potenciar trabajo, ajustan por inflación. Son la mitad del salario mínimo vital y móvil. Entonces, el Fondo Monetario dice, si ajustás mucho y subís mucho, o permitís que se recupere un poco, porque no es subir mucho, permitís un poco de recuperación del salario mínimo vital y móvil, bueno, te sube el gasto, porque te sube el gasto social, porque aumenta el potenciar trabaja. Y ahí hay una discusión muy tensa acerca de cómo seguir ajustando en un contexto en el cual vos ya tenés una enorme pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo los más desprotegidos, el sector informal, porque son los que se rigen por el salario mínimo vital y móvil, y por supuesto los de la economía popular.